Amigas, amigos, sean bienvenidos como cada miércoles a este su espacio, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos, saludándolos como siempre, servidor y amigo, licenciado Ebert Rafael Galena Balbuena. Como ustedes saben, el objetivo fundamental de este canal es generar un aterrizaje práctico de esta disciplina del derecho. Es por ello que en esta ocasión y durante un par de programas más hemos decidido abordar un tema relativo o un tema diverso a la dinámica sobre la cual hemos estado trabajando aquí en su canal. Como se podrán dar cuenta, para aquellos que nos siguen semana con semana, recuperamos generalmente contenido del derecho privado, del derecho civil o del derecho familiar, esto es, del litigio entre particulares. Pues bien, en esta ocasión, queridos amigos todos, aquí en su canal Praxis Jurídica, hemos decidido hablar del procedimiento contencioso administrativo. Anticipándome, es un procedimiento sumamente largo, con múltiples bemoles y sin el ánimo de sonar sincréticos y sin el ánimo de dejar nada de lado, solamente recuperaremos aquello que a ustedes les puede resultar más práctico. Primero que nada, querido público, habría que entender que el derecho administrativo, que sería el género, parte del derecho público, y esa es la primera diferencia radical, contrario a lo que hemos venido manejando en este su espacio. Cuando hablamos del derecho privado, hablamos del litigio entre particulares. Cuando hablamos del derecho administrativo, hablamos del litigio entre la autoridad y los particulares. Naturalmente, esto es derecho público porque aquí se supedita al particular o se supedita al gobernado a los actos de autoridad. Esa sería la primera diferencia. Ya entrando en la parte práctica, como les comentaba, traemos a explicación el procedimiento contencioso administrativo que se puede dar en dos esferas o que se puede dar en dos ámbitos. Por un lado, en su ámbito federal, y la ley regulatoria sería la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, pero también se puede dar en un ámbito estatal, y la ley que entraría en materia sería el Código Administrativo para el caso de este ámbito territorial del Estado de México. ¿Cuál es la diferencia radical? Pues naturalmente tenemos actos que dimanan de una autoridad federal y para combatirlos tendríamos que sustentarnos en la ley federal que les acabo de comentar y también actos arbitrarios que dimanan de una autoridad estatal. Y ahí sería el Código Administrativo del Estado de México, la ley base para combatir estos actos arbitrarios. Naturalmente, esto nos da la conclusión de que todos los estados de nuestra República Mexicana tienen precisamente un código estatal en donde se puede sustentar el mecanismo de defensa. Ya que describimos estos dos caminos sobre los cuales se puede instar un procedimiento contencioso administrativo, pongo a colación un ejemplo práctico que se puede dar en un ámbito federal y en un ámbito estatal. En el programa pasado yo les hablaba del mecanismo de defensa ante la interposición de una multa como consecuencia de una infracción de tránsito. Ese es el ejemplo práctico, eso es lo que les pongo sobre la mesa de discusión. ¿Por qué? Porque es sabido por todos
que una multa puede dimanar de una autoridad federal. Pensemos en una multa por una infracción de tránsito puede derivar de una autoridad federal, llámese la Policía Federal, o puede emanar de una autoridad en el ámbito de lo estatal. Esto quiere decir que el contencioso administrativo tendrá dos vías en dependencia de la autoridad. Y fíjense que el mecanismo de invasión es el mismo, estamos hablando de la multa. Y ahí existe la primer diferencia radical. ¿Okay? El planteamiento es el siguiente. Independientemente de la autoridad, si es federal o es estatal, nos infraccionan naturalmente porque la autoridad considera que hemos infringido una regla de tránsito, y lo primero que tenemos que hacer es entender que esa infracción es el primer acto de notificación. El video pasado yo les hablaba de los mecanismos de notificación dentro del derecho privado. Les comentaba que llegaba un notificador y mediante ciertas formalidades judiciales nos emplazaba de una demanda que se pudiera haber instaurado en nuestra contra. Contrario al derecho privado, en el procedimiento contencioso administrativo, el primer acto de notificación es la boleta de infracción de tránsito que nos hace o el policía federal o el policía estatal. Por eso soy muy reiterativo en este sentido, porque a partir de ese primer acto de notificación tenemos un plazo para interponer el primer mecanismo de defensa en contra de ese acto de autoridad que nosotros pudiéramos considerar como arbitrario. Segunda diferencia, en el ámbito de lo federal, esto es, si nos multa un policía federal, el primer mecanismo de defensa se conoce como recurso de revocación. Sin en cambio, si quien nos hace la multa es una autoridad del ámbito estatal, el primer mecanismo de defensa se conoce como un recurso administrativo de inconformidad. Si nos damos cuenta, aquí nada más la denominación es la que cambia, el fin es exactamente el mismo, defendernos en contra de esa infracción de tránsito. Siguiente diferencia, para la interposición del recurso de revocación en el ámbito de lo federal, tendremos 30 días contados a partir del día siguiente de la notificación. ¿Cuándo se da la notificación? Cuando el policía de tránsito nos levanta la infracción. En el otro escenario, si es un policía en el ámbito de lo estatal, solamente ese plazo se reduce a la mitad. Dice el Código Administrativo del Estado de México que tendremos el plazo de 15 días, de la misma manera nos habla de días hábiles y no de días naturales, haciendo el corchete de que excluimos para estos escenarios los sábados y domingos y los días inhábiles para la interposición de ese recurso administrativo de inconformidad. En el ámbito de lo federal tendremos 30 días y en el ámbito de lo estatal tendremos la mitad del plazo, que serán 15 días. Ojo aquí, el recurso de revocación o el recurso administrativo de inconformidad es el primer mecanismo de defensa en contra de esa infracción administrativa. El procedimiento contencioso administrativo nos habla de la necesidad obligada, reitero en este sentido, a pesar de que parezca una oración pleonástica, la necesidad obligada de agotar en un primer momento el recurso de revocación
o el recurso administrativo. Tenemos que agotar primero ese mecanismo de defensa para, en caso de la negativa, proceder ya al procedimiento contencioso administrativo. Ojo, aquí también es bastante importante comentar que estos recursos de revocación y el administrativo de inconformidad se interponen ante la autoridad que emitió el acto sobre el cual nosotros nos inconformamos, y nos dicen los mismos códigos sustantivos y adjetivos que no necesitamos la firma de un abogado patrono para interponer este recurso. En teoría, porque es un recurso bastante simple, aunque la elaboración del mismo, quiero aclarar que tiene sus múltiples particularidades, pero el planteamiento de la interposición de estos recursos es bastante claro. No necesito ser abogado para generar un escrito, inclusive por eso en este primer momento no se conoce ni como demanda, ¿no?, sino como solamente un escrito de revocación o un escrito de inconformidad. ¿Ante quién? Ante la misma autoridad, que es la misma autoridad quien resuelve. Naturalmente, si no de manera directa vamos a decirle al Policía Federal, toma mi recurso de revocación, ¿no? Ahí la autoridad que es competente sería el coordinador estatal de ese Policía Federal. Habría que comprender que la Policía Federal está sectorizada, y si nos multa un Policía Federal en el Estado de México, tendríamos que interponer ese recurso de revocación ante el coordinador estatal de la Policía Federal. Sin en cambio, si es un policía en el ámbito de lo estatal, la interposición del recurso administrativo de inconformidad, se tendría que hacer en contra de la Dirección de Seguridad Pública y Vial, ¿no? Reitero, no tendríamos que decirle al policía, toma, ¿no? Y es un recurso como primer elemento que es bastante sencillo. Solamente tenemos que cumplir 3 elementos para que la autoridad, ya sea federal o estatal, entre al análisis del asunto. Primero, la resolución del acto, ¿no? Tengo que citar de manera clara el acto que estoy intentando revocar o el acto sobre el cual me estoy inconformando. Esto es la multa de fecha tal, signada bajo la boleta tal, ¿no? Cuando nos dan una multa, ahí nos dan precisamente los datos de identificación. Segundo, los agravios, y ahí es donde la ciudadanía pudiera presentar ciertos problemas. ¿Por qué? Porque generar agravios o conceptos de impugnación en otras materias del derecho es no tan sencillo. Tendríamos que sujetarnos al argumento silogístico. Premisa mayor, el artículo de la ley violado. Premisa menor, el acto que es violatorio o agravante. Conclusión, ¿por qué ese acto es agravante o violatorio de nuestra esfera de derechos? Y ¿qué estamos pidiendo? Ese sería nuestro segundo elemento. Y el tercer elemento, las pruebas. Las documentales hacen prueba plena y en materia administrativa tienen un peso fundamental. En otros videos hablaré por qué un acto de una multa es violatorio o es agravante de nuestra esfera de derechos. Ahorita bastaría con incluir como en ese tercer elemento esa boleta de infracción en esos 2 ámbitos, ya sea en el ámbito de lo federal o en el ámbito de lo estatal. Claro es, y esta sería la primer parte del procedimiento contencioso administrativo, y aquí pudiéramos establecer 2 cosas bastante claras. La primera de ellas,
En el recurso de revocación y en el recurso administrativo de inconformidad podemos ofertar todas las pruebas que posibilite la ley. Naturalmente, algunas pruebas tendrían más valor probatorio que otras, válgase la expresión redundante. Generalmente, en el ámbito de las infracciones, las testimoniales sí entrarían para el recurso de revocación, por supuesto que entrarían, pero sí tendrían un menor valor probatorio que la boleta de infracción, que sería una documental pública. La conclusión de estos dos videos que vamos a proyectar sobre el procedimiento contencioso administrativo es que evitemos esta multa atacando esa documental. ¿Cuál sería nuestra carta fuerte, nuestra arma fundamental para atacar? Es alegar la falta de fundamentación o la falta de motivación, dentro de otras cosas, para que al final del día no se viole nuestra esfera de derechos fundamentales por medio de este acto administrativo. Naturalmente, partiendo de la premisa, claro es, que esta infracción carezca de fundamentación o carezca de motivación. Y el segundo elemento que les quiero comentar: este procedimiento contencioso administrativo en dos esferas, los mecanismos es útil o es operante para una amplia gama de posibilidades. Imagínense todos los actos administrativos sobre los cuales nosotros podemos establecer un procedimiento contencioso. Pero para llegar al procedimiento contencioso, uno de los requisitos obligados, salvo algunas excepciones sobre las cuales no vamos a hablar, es tener que agotar el principio de definitividad. Esto es, primero tendríamos que hacer nuestro escrito de revocación o de inconformidad, y ya que la misma autoridad nos niegue esta revocación o nos niegue esta inconformidad, pasar al procedimiento contencioso administrativo para que un tribunal ajeno a la autoridad que nos está violentando resuelva. Algunos abogados consideran inoperante este recurso administrativo o este recurso de revocación porque es la misma autoridad que nos está violentando quien resuelve. Difícilmente va a decir, sí me equivoqué, pero evidentemente esto llega a suceder, y lo más importante, tenemos que agotar este recurso para que con posterioridad un tribunal nos dé un fallo favorable. En el próximo de los videos hablaremos del procedimiento contencioso administrativo y de manera específica, no perdamos el hilo de esta plática, defendernos sobre una multa, ¿no? Defendernos sobre una infracción, para que al final del día evitemos este pago al erario público, aclarando por considerar que tiene una falta de fundamentación y una falta de motivación, como generalmente los policías en sus dos ámbitos tienen este vicio procedimental. Pues amigos, la invitación es para que el próximo de los videos continúen este procedimiento, que espero no les sea tedioso, y vamos a aterrizar en el aspecto ya muy práctico, para que al final del día ustedes tengan un beneficio pecuniario. Me despido de ustedes deseándoles como siempre y agradeciéndoles sobre todo la atención a estos videos. Servidor y amigo, licenciado Ebert Rafael Galeana Balbuena, Praxis Jurídica, la ciencia del derecho al alcance de todos. Hasta la próxima.